Que el Señor Jesús esté con y ustedes. tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro y al servidor como su dueño. Si al dueño de casa lo llamaron Belzebul, ¿cuánto más a los de su casa? No los teman, no hay nada oculto que no deba ser revelado, y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa esta lectura que hoy realmente nos está invitando, dice, no teman a aquel que solamente puede matar el cuerpo, de Yara. No teman, ni beguilla. El cuerpo, somos polvo, al polvo hemos de volver. Y la ya, al que puede matar tu forma de pensar, tu forma de actuar, tus criterios, tus valores. Te denigra, matar al hombre, matar a la persona, tu capacidad de independencia, de libertad, tu capacidad de inteligencia, de discernir y cuapona hangua, a ver de sirimba, evalami ponaba, evalami vaya. Un día la ve que ya. A ver, entonces, con lectura guaña de ñamo sarambia y cualca entre de teatro porque está o la pisa la ña de chupameya, allá ya tirere, somos serviles, estamos entonces así, ña ne tiende yaico frente a tantos poderosos humanamente hablando, queridos amigos, lastimosamente, vea la ña de estame ya yujua. Y aquí entonces el Señor nos dice luego, comenzando, miren, el discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Directamente es decir, el Señor, el dueño, mala ñande, yara ñandego, peña neñeve, o esta palabra espectacular para decir el nombre de Dios. Nosotros el nombre de Dios decimos ñandeyara, ñandeyara, de alajera. Ñandeyara, nuestro dueño. Y entonces dice que el discípulo ñandé, que somos alter Christi, no somos más que Dios. Recordemos Génesis capítulo 3, versículo 5, si comes de este fruto serás como Dios. Ñandeyara sheiteta de inagona, ñandeyara intemor. Se mandó no hace mucho, era ya casi un año, y otra vez que el monseñor Gabriel Escobar, justamente en una de sus homilías, ahí en Fuerte Olimpo, decía, no, ya de te la oñembo yara ia, oñembo yara oía, ja o yara oía, veiba en aye, ya las avisas en la pobreza y en la ignorancia, la oñembo yara. Y ese es el pecado del Génesis capítulo 3, versículo 5, queridos amigos. Si comes de este fruto serás como Dios. Añade Yara, no puede ser. El discípulo no puede ser más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro, queridos amigos. Ubeago la ñandé a través de los padres de la iglesia,
San Agustín sobre todo, que comienza, y después que siguen los padres de la Iglesia impresionantemente en sus reflexiones, ¿verdad? Los famosos Alter Christi, los otros Cristos. Había Goñandena, los otros Cristos, supera Goñandela, cristianos, seguidores, somos imitadores, pero no somos dioses, no somos más que Dios. Le basta ser como su maestro, y al servidor le basta ser como su dueño. Queridos amigos, por aquí tenemos que comenzar, ¿verdad? Entonces, esto nos hace pensar directamente y después insiste, no teman a aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. Esta es nuestra reflexión. Etaña imagina. Muchas veces peñan de loga ¿Por qué? Y porque nos matan, queridos amigos, nuestros sueños, nos matan nuestra vida de espíritu de una búsqueda sincera del Señor con la educación, nos matan, queridos amigos, sin que nosotros podamos sentirnos dueños y señores de la creación. Peñan de Yara, ñande ya pojahuey ya lleva. Peñan de ya pojaré, peago la ñande yaraina. De que seamos libres, que podamos discernir y entender, bueno, algo la inteligencia. Y sobre todo, queridos amigos, esa fuerza de voluntad para luchar y empeñarnos contra todo mal. Pero para eso el gran amor, es decir, ñañanduabe, ñande yarambora, juñanderecoebe. Ñañanduana. Hey, haya mabe de iba. Ñandemo pinimbara, ñande yarambora, jube yabereco, ñanderecoebe. Ñandemo pinimbara. Eso quiere decir el sentimiento, queridos amigos. Sentir que Dios verdaderamente nos ama, porque es la única manera después, entendiendo y amando los preceptos del Señor, que también nosotros podemos amar, que también nosotros podemos dar con generosidad estos dones y gracias que hemos recibido del Señor. Que así sea. Que así sea.